Durante años, se nos enseñó una idea distorsionada sobre el amor. Una creencia tan sutil, tan profundamente arraigada, que muchas mujeres aún la repiten sin cuestionarla. Si amas de verdad, debes luchar. Luchar por su atención. Luchar por no perderlo. Luchar para que se dé cuenta de cuánto vales. Y en esa lucha, muchas han olvidado algo esencial, que el amor verdadero no se persigue, se elige mutuamente desde la plenitud. Joe Dispenza explica que el modo en que actuamos en nuestras relaciones no es un simple comportamiento voluntario. Es la manifestación visible de programaciones subconscientes que se formaron a lo largo de nuestra historia emocional. Si desde pequeñas aprendimos que el afecto se gana a través del sacrificio, entonces el sistema nervioso responde automáticamente con ansiedad cuando sentimos que estamos perdiendo esa conexión. Es por eso que muchas mujeres, ante el silencio o la distancia de un hombre, entran en un estado de pánico emocional. No porque lo racionalicen así, sino porque su cuerpo interpreta la ausencia como una amenaza directa a su autoestima. Las notificaciones que ya no llegan, los mensajes que no son respondidos, las llamadas que se esfuman, todo esto es leído por el sistema como una señal de peligro. Y ese peligro activa las mismas áreas cerebrales que se encienden ante una herida física. No es metáfora, es neurociencia. Estudios como los realizados por la Universidad de Purdue demuestran que el rechazo social, especialmente en personas emocionalmente vinculadas, activa el mismo circuito neurológico que el dolor físico. El cuerpo literalmente no distingue entre una herida en la piel y una ausencia afectiva profunda. Por eso duele. Por eso sientes que se te rompe algo por dentro. Y aquí es donde muchas reaccionan buscando una solución inmediata. Enviar otro mensaje, revisar sus redes sociales, interpretar cada detalle, cada pausa, cada silencio. El impulso no es lógico, es biológico. El sistema entra en modo emergencia. Pero mientras tu mente quiere resolver, tu cuerpo está pidiendo contención. Está buscando una estabilidad emocional que tú misma puedes comenzar a ofrecerle, si te detienes y observas. Joe Dispenza nos recuerda que no se trata de controlar al otro, sino de reconectar contigo. El problema no es que él se aleje. El verdadero desafío es cuando tu estabilidad emocional depende de que él no lo haga. Cuando dependes emocionalmente de alguien para sentirte en paz, cada silencio se convierte en una amenaza. Cada ausencia se interpreta como una pérdida de valor personal. Y aunque racionalmente sepas que no debería afectarte tanto, tu cuerpo reacciona igual que si estuvieras ante un peligro real. Joe Dispenza lo explica desde la biología del estrés. Cuando vives en alerta constante, tu sistema nervioso entra en un patrón automático de supervivencia, y cualquier señal de desconexión externa desata una tormenta interna. Así, lo que en apariencia es una simple pausa en la comunicación, se experimenta como un terremoto emocional. No estás reaccionando a los hechos, sino a lo que esos hechos significan para tu mente subconsciente. Y si dentro de ti existe la creencia no verbalizada de que ser ignorada es igual a no ser amada, entonces esa interpretación se activa sin que lo decidas. El cuerpo se siente en peligro, y tú buscas reconectar como sea. Envías mensajes, revisas sus redes, interpreta su silencio como rechazo, como abandono, como prueba de que algo está mal contigo. Pero todo eso sucede dentro de ti, en la estructura emocional que llevas repitiendo desde hace años. Lo externo solo lo activa. Y aquí es donde muchas mujeres caen en un patrón tan común como doloroso. Mientras más ansiedad sienten, más necesidad expresan. Y mientras más necesidad expresan, más distancia genera la otra persona. No por crueldad, sino porque desde fuera, esa energía se percibe como presión, como urgencia, como falta de centro. Joe Dispenza nos enseña que cuando actuamos desde la carencia, desde la urgencia de ser vistos o validados, no estamos creando una nueva realidad. Estamos repitiendo la vieja programación del pasado. Y esa programación no solo aleja a otros, también nos aleja de nosotras mismas. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? El primer paso es entender que esa urgencia no eres tú. Es una reacción aprendida. Es tu sistema repitiendo una historia emocional que comenzó mucho antes que esta relación. No necesitas corregir al otro. Necesitas reconocerte a ti misma en medio de esa reacción,
y recordarte que puedes sentir sin perseguir, que puedes amar sin desaparecer, que puedes sostener tu calma, incluso cuando alguien se aleja. Cuando alguien se aleja, especialmente alguien con quien has creado un vínculo emocional fuerte, lo natural sería sentir tristeza o confusión. Pero para muchas mujeres, ese alejamiento no se siente solo como un duelo, se vive como una amenaza existencial. Es como si su propia identidad colapsará junto con el silencio del otro. Y eso no ocurre por debilidad, sino por una programación profundamente instalada, la de haber construido su valor en función de lo que entregan emocionalmente a los demás. Joe Dispenza lo explica desde el concepto de estado del ser. Cuando pasas años viviendo desde una identidad que gira en torno a ser útil, disponible o indispensable para otra persona, tu mente subconsciente termina asociando el amor con el sacrificio. Entonces, cuando esa función deja de ser requerida, cuando ya no hay necesidad de que estés atenta, disponible o resolviendo, tu sistema entra en crisis. No porque el otro se haya ido, sino porque ya no sabes quién eres sin ese rol. Y ese es el punto más delicado. Muchas mujeres no se sienten perdidas por la ausencia del hombre, sino por la pérdida de su función emocional dentro de esa dinámica. Ya no son el apoyo, ya no son la solución, ya no son necesarias. Y si el ser necesarias era su identidad principal, ¿qué queda cuando eso desaparece? Desde una perspectiva neurológica, el cerebro se vuelve adicto a ciertos estados emocionales. Si durante años has sentido que tu valor proviene de estar al servicio del otro, tu cuerpo memoriza esa emoción. Cada vez que te sientes ignorada o rechazada, no solo estás enfrentando la situación actual. Estás reactivando todas las memorias emocionales del pasado donde te sentiste invisible o no suficiente. Y ahí es donde muchas entran en pánico. Porque sienten que si no hacen algo, si no mandan un mensaje, si no buscan explicaciones, si no se esfuerzan por recuperar esa conexión, perderán algo más que una relación, perderán su lugar en el mundo. Pero aquí es donde la transformación comienza. No en hacer que él regrese, no en corregir lo externo, sino en observar lo que está ocurriendo dentro de ti con honestidad. Joe Dispenza dice que no puedes cambiar tu vida mientras sigas siendo la misma persona. Y la persona que reacciona con urgencia al silencio del otro, no es quien realmente eres. Es quien aprendiste a ser para sentirte segura. Muchas mujeres que buscan terapia lo hacen convencidas de que su problema es el otro. El hombre que se alejó, que cambió, que dejó de responder. Pero con el tiempo, al mirar más profundamente, descubren que el verdadero vacío no está afuera, sino en esa desconexión interna que cargan desde hace años. Y cuando él ya no está para distraer, para validar o para dar sentido, ese vacío se vuelve insoportable. Joe Dispenza enseña que no puedes crear un nuevo estado del ser si sigues reaccionando con las emociones del pasado. Y esa es la raíz del dolor cuando alguien se aleja. No es solo su ausencia, es todo lo que tú proyectaste sobre esa presencia. Si él era tu fuente de alegría, tu ancla emocional, tu motivación diaria, entonces lo que estás perdiendo no es a una persona, es la estructura que sostenía tu identidad. Muchas mujeres han vivido tanto tiempo enfocadas en las emociones de los demás que han perdido el hábito de preguntarse cómo se sienten ellas realmente. Han desarrollado lo que podríamos llamar una hipervigilancia emocional. Leen el tono de voz, la mirada, los silencios, buscando señales que les permitan ajustar su comportamiento para no incomodar, para no ser rechazadas, para seguir siendo necesarias. Ese estado constante de análisis y ajuste no es amor. Es supervivencia emocional. Es un patrón grabado en la mente subconsciente que dice, si yo cuido todo, si yo estoy disponible siempre, entonces me van a querer, no me van a abandonar. Pero esa programación, aunque te haya protegido en el pasado, hoy te está alejando de ti misma. Joe explica que para cambiar ese patrón es necesario recondicionar el cuerpo. Porque no basta con entender lo que pasa. Tienes que enseñarle al cuerpo una nueva manera de sentirse. Y ese aprendizaje comienza cuando dejas de reaccionar a cada silencio como si fuera una amenaza, y empiezas a interpretarlo como una oportunidad para reconectar contigo. No se trata de ignorar lo que sientes, ni de suprimir la tristeza o la ansiedad. Se trata de acompañarte con compasión, de permanecer contigo cuando la vieja urgencia aparece,
de respirar con esa emoción sin salir corriendo a buscar consuelo en el otro. Porque en ese acto de presencia contigo misma, el cerebro empieza a construir un nuevo estado de ser. Uno en el que no necesitas ser aprobada para sentirte viva. Cuando una mujer ha entregado tanto de sí misma a una relación, cuando ha priorizado constantemente las necesidades del otro, cuando ha hecho de su presencia emocional un refugio para alguien más, es normal que, al desaparecer esa dinámica, se sienta vacía. Pero ese vacío no es el resultado del alejamiento, sino el reflejo de algo que lleva mucho tiempo sin ser nutrido, su propia identidad. Joe Dispenza enseña que el verdadero poder está en reconocer que aquello que duele hoy es también lo que puede despertar tu conciencia. Cada vez que te sientes anulada, ignorada o insuficiente, no estás simplemente enfrentando un conflicto externo. Estás frente a un espejo que te invita a mirar donde dejaste de elegirte a ti. Muchas mujeres dejaron de verse hace años. Dejaron de practicar sus hobbies, de visitar a sus amigas, de leer lo que les gustaba, de expresar sus ideas libremente, porque temían no ser comprendidas, o peor, no ser aceptadas. Adaptarse se convirtió en una estrategia silenciosa para mantener el vínculo. Pero con el tiempo, esa adaptación se vuelve una renuncia. Y cuando la relación comienza a tambalear, descubren que ya no saben quiénes son fuera de ese papel. Desde la neurociencia, esto tiene sentido. El cerebro refuerza todo aquello que repetimos con intensidad emocional. Si durante años tu cuerpo ha sentido que su valor está en ser elegida, buscada o amada por otro, entonces cualquier señal de distancia activa un colapso interno. No porque no tengas valor, sino porque has vinculado ese valor al reconocimiento externo. Y es ahí donde comienza la transformación. No cuando el otro vuelve, ni cuando da explicaciones, sino cuando tú eliges dejar de buscar afuera lo que solo puede construirse dentro. Cuando eliges reencontrarte con esa parte tuya que aún sueña, que aún siente, que aún quiere vivir una vida plena y no solo vivida en función de alguien más. Joe Dispenza nos recuerda que el camino hacia la libertad emocional pasa por una decisión consciente. Dejar de reaccionar desde el vacío y comenzar a actuar desde la integridad. Desde la persona que ya no necesita demostrar nada, que ya no se sacrifica por miedo, que ya no pone su alma en manos de quien no está listo para sostenerla. Hay una historia que se repite con demasiada frecuencia en mujeres que lo dieron todo por amor. Historias de silencios prolongados, de abandonos inesperados, de relaciones que se diluyen sin explicación. Y lo que más duele no es siempre la pérdida de la persona, sino el colapso interior que sucede cuando ella se da cuenta de que toda su vida giraba en torno a esa conexión. Joe Dispenza afirma que el cuerpo guarda memoria de todo lo que elegimos por años. Cada vez que postergaste tus sueños para priorizar los de otro, cada vez que renunciaste a un espacio propio por miedo a incomodar, cada vez que dejaste de escuchar tu intuición para sostener una imagen de armonía, el cuerpo lo registró. Y ahora, cuando él se va o se aleja, esa acumulación emocional se activa de golpe. No es solo tristeza, es una crisis de identidad. Muchísimas mujeres no recuerdan cuándo fue la última vez que hicieron algo solo por placer. No saben que les gusta más allá de lo que compartían en pareja. Han dejado de nutrir sus pasiones, sus amistades, su individualidad, todo por sostener un vínculo donde, sin darse cuenta, ellas mismas comenzaron a desaparecer. Y cuando él se aleja, no solo pierden un compañero, pierden también el único punto de referencia que tenían para sentirse visibles. Esa es la raíz de la ansiedad, del pánico, de la urgencia por reconectar. Porque si todo su bienestar estaba depositado en él, su ausencia se vive como una amenaza a la existencia misma. Joe Dispenza explica que lo que nos define no es lo que pensamos que somos, sino el estado emocional que habitamos a diario. Y si ese estado es de abandono, de sacrificio, de dependencia, entonces por más que lo disimules con palabras de fuerza, tu cuerpo seguirá vibrando desde la carencia. Es por eso que la verdadera transformación no comienza con el regresando, ni con un cierre perfecto. Comienza contigo, con la decisión radical de volver a ti, con el acto profundo de reconectarte con tus deseos, con tu propósito, con tu alegría no condicionada. Ese es el inicio de una nueva vida. Una donde no necesitas ser validada para sentirte suficiente. Una donde el amor ya no se convierte en una transacción emocional,
sino en una expresión de plenitud compartida. Existe una paradoja que muchas mujeres viven en silencio. Entre más entregan, entre más hacen, entre más están presentes, menos reconocidas se sienten. Y entre más necesitan ser vistas, más invisibles parecen volverse. Esto no es solo una cuestión de pareja, sino un reflejo de una dinámica interna profundamente arraigada. La creencia de que solo serán amadas si son necesarias. Joe Dispenza enseña que el cuerpo es un reflejo fiel del estado interior. Cuando vives en función del otro, cuando haces de tu atención constante una forma de sentirte amada, estás enseñándole a tu sistema nervioso que tu valor depende de la respuesta ajena. Y con el tiempo, eso te desconecta de ti misma. Porque cuando el otro se aleja, ya no sabes dónde estás. Sentirse sin propósito, sin dirección, sin luz propia, es el resultado de haber girado demasiado tiempo alrededor de alguien que se convirtió en tu sol. Pero ninguna mujer nació para ser satélite. Cada mujer lleva dentro de sí una fuente de luz, de creación, de vida. Solo necesita recordar cómo volver a habitarla. Y ese acceso comienza con preguntas simples pero poderosas. ¿Quién soy cuando no estoy salvando a nadie? ¿Qué me da alegría cuando no tengo que justificarme? ¿Qué parte de mí fue silenciada para mantener un vínculo? No son preguntas cómodas, pero sí esenciales. Porque lo que se quiebra cuando el se va no es el amor, es la ilusión de que sin él no eres suficiente. Joe explica que el punto de inflexión no está en resistir el dolor, sino en atravesarlo con presencia. Cuando dejas de buscar respuestas afuera y comienzas a escuchar tu propia verdad, aunque esté envuelta en miedo, en duda, en incertidumbre, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Es tu cuerpo aprendiendo un nuevo camino, es tu sistema saliendo del modo supervivencia y regresando a tu centro. Y en ese centro, no hay pánico. Hay claridad. Hay dignidad. Hay fuerza. No la fuerza que lucha por retener a alguien, sino la que se sostiene para no volver a abandonarse. Porque al final, no se trata de él. Se trata de ti. De cómo decides amarte a partir de ahora. Muchas mujeres han sido condicionadas, a lo largo de su vida, a creer que el amor verdadero debe doler. Que si no luchas, si no insistes, si no te sacrificas, entonces no estás amando de verdad. Esa narrativa ha sido reforzada por películas, canciones y hasta consejos bien intencionados. Pero lo cierto es que ese tipo de amor, el que se arrastra, el que se persigue, el que se entrega sin límites, no es amor consciente. Es apego emocional disfrazado de romanticismo. Joe Dispenza nos invita a observar cómo ese tipo de condicionamientos afectan nuestro estado del ser. Si una mujer ha repetido durante años el patrón de perseguir afecto, su cuerpo lo asocia con supervivencia. Entonces, cuando alguien se aleja, su sistema no está simplemente triste, entra en modo alerta. Y en ese estado, el juicio se nubla, la ansiedad toma el control, y la mujer empieza a actuar desde el miedo, no desde el amor. Y lo más doloroso de todo es que, desde esa urgencia, muchas veces se reafirma aquello que tanto temen perder. Porque cuando reaccionas al silencio con desesperación, cuando intentas forzar una respuesta, una presencia, una validación, estás enviando un mensaje que no siempre es consciente, pero que se percibe con claridad. Estoy dispuesta a aceptarlo todo con tal de no perderte. Pero eso no genera conexión. Genera presión. Joe explica que cada vez que actuamos desde un estado de carencia, reforzamos en el campo cuántico la señal de que eso es lo que merecemos. Y esa señal no solo moldea nuestras relaciones externas, sino también la forma en que nuestro cuerpo procesa cada vínculo, cada emoción, cada pérdida. El punto de transformación llega cuando dejas de pedir amor y comienzas a ser amor. Cuando en lugar de perseguir, te eliges. Cuando dejas de negociar tu dignidad para obtener migajas de atención. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, reorganiza todo tu campo energético. Dejas de emitir ansiedad. Dejas de buscar aprobación. Y comienzas a vibrar desde la integridad. Desde un lugar donde ya no necesitas probar tu valor, porque lo recuerdas con cada respiración. Joe Dispenza nos enseña que la transformación personal no se logra al cambiar al otro, sino al cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Y en el caso del amor, esto significa dejar de ver la distancia como un castigo,
y comenzar a verla como un reflejo. Un reflejo de cuánto has delegado tu bienestar en manos externas. Un reflejo de cómo tu sistema nervioso reacciona no a la realidad, sino a las historias que has sostenido durante años sobre lo que mereces y lo que necesitas. Muchas mujeres interpretan el silencio de un hombre como una evaluación de su valor. Piensan que si él no responde, es porque no son lo suficientemente interesantes, atractivas o valiosas. Pero la verdad es otra. En muchos casos, ese silencio no tiene nada que ver con ellas. Es simplemente la manera en que él procesa, se distancia, reflexiona. A veces es miedo, inmadurez o incapacidad emocional. Pero jamás es una sentencia sobre tu dignidad. Y ahí es donde Joe propone un cambio radical de perspectiva. En lugar de reaccionar ante el vacío, obsérvate en él. ¿Qué aparece cuando no hay estímulo externo? ¿Quién eres tú cuando nadie te valida? ¿Qué tipo de pensamientos surgen cuando no hay respuesta inmediata del otro? Porque esas preguntas no solo revelan tu estado emocional, también te muestran qué áreas dentro de ti están pidiendo atención, contención y sanación. No se trata de ignorar el dolor, tampoco de endurecerte. Se trata de aprender a estar contigo misma en medio de la incertidumbre. De enseñarle a tu cuerpo que no necesita una respuesta externa para sentirse en paz. De permitir que tu mente salga del modo automático y se abra a nuevas posibilidades, nuevas maneras de experimentar el amor, empezando por el amor propio. Joe explica que cada vez que eliges la calma, estás reprogramando tu biología. Estás apagando la señal de peligro y encendiendo la señal de coherencia. Y esa coherencia, poco a poco, se vuelve tu nuevo hogar interno. Desde ahí, ya no necesitas que alguien se quede para sentirte completa. Porque tú ya estás contigo. Porque ahora sabes que tu paz no depende de la permanencia de nadie, sino de tu presencia constante hacia ti misma. En el corazón del amor maduro no hay persecución, ni urgencia, ni juegos emocionales. Hay elección, hay presencia, hay una decisión consciente de compartir lo que ya eres, no de buscar en el otro lo que sientes que te falta. Joe Dispenza lo enseña con claridad. Solo puedes atraer una relación equilibrada cuando tú misma estás vibrando en equilibrio. Y eso comienza cuando dejas de ver el silencio como una amenaza, y lo empiezas a ver como una información. A veces, la distancia de alguien no es un obstáculo, es una bendición disfrazada. Es la manera en que la vida te muestra que esa persona no está lista para amarte desde la plenitud. Es un mensaje claro de que no puedes seguir adaptándote a una conexión que no se sostiene por sí misma. Lo doloroso es que muchas veces, al ver ese alejamiento, una parte de ti quiere demostrar que puede soportarlo todo, que puede esperar, que puede ser suficiente si se esfuerza más. Pero eso no es amor propio. Eso es volver a ceder tu centro, tu energía y tu claridad por miedo a perder algo que, en realidad, nunca fue completamente tuyo. Y aquí es donde Joe invita a hacer una pausa, a respirar, a preguntarte, ¿qué versión de mí está reaccionando? ¿Es la mujer que hoy soy, consciente, presente, digna, o es la niña que aprendió a rogar por amor, que asoció sacrificio con afecto, que sintió que tenía que ganarse su lugar una y otra vez? Cuando reconoces eso, puedes elegir distinto. Puedes observar tu impulso de escribir, de reclamar, de buscar, y elegir quedarte contigo. No como castigo, sino como acto de amor. Porque cada vez que te eliges a ti misma, estás reprogramando la narrativa de tu vida. Estás diciendo, no necesito ser perseguida para ser valiosa. No necesito mendigar presencia para sentirme amada. Estoy completa, y desde esa completitud, elijo con quien compartir mi camino. Esa elección cambia todo, porque cuando ya no estás esperando ser elegida, empiezas a elegir. Y cuando eliges desde tu centro, desde tu integridad emocional, dejas de atraer lo que te desestabiliza, y comienzas a crear vínculos que te reflejan. Hay algo que muchas mujeres no se permiten sentir: el alivio silencioso de dejar de insistir. Porque en una cultura que glorifica la lucha por amor, rendirse no se ve como sabiduría, sino como debilidad. Pero Joe Dispenza nos invita a cuestionar esa idea. Nos recuerda que rendirse no es lo mismo que rendirse ante el otro, es rendirse ante lo que ya no sostiene tu expansión. Cuando una persona desaparece sin explicación,
cuando se aleja emocionalmente sin tener la madurez para comunicar lo que vive, eso no es misterio, ni prueba, ni juego. Es información. Y la información no se discute. Se acepta. Se procesa. Se transforma en una nueva forma de elegir. Joe enseña que lo que más determina nuestra realidad no es lo que pensamos, sino el campo energético desde el cual lo pensamos. Y si lo haces desde la carencia, desde la urgencia o desde el miedo, eso será lo que proyectes. Pero si eliges actuar desde tu centro, desde la autoaceptación y el respeto por ti misma, todo tu campo cambia. Tu cuerpo cambia. Tu biología se alinea con tu verdad más profunda. No necesitas perseguir el amor. El amor que resuena contigo, te encuentra. Es por eso que cada silencio, cada distancia, cada desconexión, puede ser vista como un regalo. Un llamado a regresar a ti. A limpiar lo que ya no es tuyo. A soltar lo que no te sostiene. Y a abrirte, desde la calma, a lo que sí te honra. Porque al final, el amor verdadero no desaparece sin explicación. No te deja dudando de tu valor. No te convierte en detective de emociones. El amor consciente es claro, es estable, es coherente. Puede tener momentos difíciles, sí, pero nunca se convierte en una fuente de angustia constante. Porque cuando alguien está emocionalmente disponible, lo demuestra con actos, con presencia, con consistencia. Y si esa presencia no está, entonces no estás perdiendo un amor. Estás ganando libertad. Quizá hoy duela. Quizá esta distancia te parezca insoportable. Pero algún día, y ese día llegará, mirarás atrás y entenderás que su silencio fue la bendición que te empujó de regreso a ti. Que su ausencia te devolvió la presencia contigo misma. Que el vacío que dejó fue el espacio perfecto para que tú misma florecieras. Joe Dispenza nos recuerda que la transformación empieza cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a observar. Cuando, en lugar de perseguir, respiramos. Cuando soltamos el patrón que nos lleva a demostrar nuestro valor, y empezamos a sentirlo en cada célula. Tú no estás aquí para ser validada por nadie. Estás aquí para recordar lo que eres. Una conciencia completa, un campo vibrante de posibilidades infinitas. Y el amor real, no llega cuando te haces pequeña, ni cuando te adaptas a la ausencia del otro. Llega cuando vibras tan alto, tan íntegra, que quien no puede sostener tu luz, simplemente se aleja. Y quien está listo para amarte de verdad, se queda. Así que no entres en pánico. No corras detrás. No conviertas su silencio en tu drama. Conviértelo en tu despertar. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Que el mensaje de hoy te devuelva el poder, y que nunca más tengas que mendigar amor.